Enfermizamente antisemita, fanático del nacionalsocialismo alemán, así era Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del nazismo y principal ideólogo de la comunicación y de la simbología del Tercer Reich. Apasionado orador, inescrupuloso operador y cojo de una pata, este pequeño hombre nacido en la Renania del Norte en octubre de 1897 fue, entre otras cosas, el principal impulsor del sistema de comunicación radial que hizo de Hitler y la propaganda nazi un relato omnipresente en el continente europeo y más allá de los océanos también. Hoy, en Blitzkrieg Pop, la radio del Reich, cómo el gran invento de Marconi se convirtió en un transmisor implacable de las ideas nazis en el mundo. Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conduce Juan Chiuní. En la década del 20, mientras el mundo vivía el rebote económico tras la Primera Guerra Mundial, años de efervescencia cultural y social, la radio se consolidó como novedoso y principal medio de comunicación en el planeta. Las transmisiones populares comenzaron en todos los continentes y la radio entró en los hogares como una fuente de información y de entretenimiento. En Uruguay, por ejemplo, en abril de 1922 empezaba la historia de Radio El Espectador, a partir de que la filial uruguaya de la compañía General Electric puso en el aire, con un pequeño transmisor de 10 vatios de potencia, las primeras emisiones de prueba de Radio El Espectador, la radio decana. Más lejos de allí, y unos años después, en la turbulenta Alemania socialdemócrata de la República de Weimar, nacía en 1925 la Reich-Rundfunk-Gesellschaft, una red nacional de emisoras regionales de radiodifusión pública que existiría hasta 1945 con la caída del régimen nazi. Se trató de una compañía privada creada con un capital inicial de 100.000 marcos. Así funcionó hasta el advenimiento del nazismo en 1933, cuando la radio fue nacionalizada y los nazis asumieron total control de la dirección y los contenidos con objetivos inequívocos de difusión de la propaganda del régimen. Fue el parlante principal del recientemente creado Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, arquitecto intelectual de la nueva programación. Fue mediante una maniobra de difamación y de falsas acusaciones de delitos económicos que los nazis removieron al histórico director de la radio, Hans Bredow, para allanarle el camino a Goebbels, que en su lugar puso al funcional ingeniero y militar de ascendencia polaca Eugene Adamowski. En mayo de 1933, Adamowski inició una verdadera limpieza y transformación de los miles de empleados de la radio. La primera tarea fundamental, repartir una serie de cuestionarios donde se le preguntaba a los funcionarios si se habían afiliado al partido nazi antes o después de la llegada al poder, si eran miembros o no de las SA o de las juventudes hitlerianas y, por supuesto, si tenían ascendencia judía. Sobre el impacto inmediato de esta política da cuenta el periodista y escritor inglés Nathan Morley en su exhaustivo libro sobre el tema Radio Hitler, ondas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Dice Morley: el autor y productor radial Johann Klepper narró en su diario íntimo cómo la llegada de los nazis cambió por completo el panorama. Para empezar, se izó la bandera nazi con la esvástica en lo más alto del edificio de la radio en Berlín. Luego, Klepper escribe y detalla la frustración, por ejemplo, de intentar producir un programa con la reciente llegada de Goebbels. Se tuvo que cancelar un ensayo porque la radio repetidora del programa era de judíos. Tiempo después, todos los acetatos musicales que se reproducían fueron prohibidos, ya sea porque los publicaba una compañía discográfica de judíos o porque la música era de su autoría. El principal sponsor debió de ser cancelado porque era judío. Y de hecho, la radio se convirtió en un cuartel nazi. Eran como barracas, con todos hombres luciendo el uniforme del partido. La radio de la nueva era del nacionalsocialismo llegaba para imponer su programación tutelada. Deutschland, Deutschland, über alles,
días, Goebbels reunía a todos los empleados de la RRG para comunicarles lo siguiente. Creo que sería apropiado que algunos de ustedes nos dejaran. La radio será limpiada de toda la vetusta administración prusiana. Estaría muy agradecido que esta limpieza la hicieran ustedes mismos. Pero si no, no tengan dudas, la haremos nosotros. En las siguientes semanas de los primeros meses de 1933, 10 de los 11 directores de radios regionales fueron reemplazados. Los nuevos directores tuvieron pleno poder para reclutar gente nueva y eliminar a todos aquellos que fueran judíos y pudieran ser identificados como comunistas o, socialdemócratas. Denuncias, interrogaciones y rebajas salariales sirvieron de instrumento para presionarlos o directamente removerlos. Para junio de ese año, más de 150 de los 2.100 empleados fueron destituidos bajo estas condiciones. Con el correr de los meses, los nazis fueron contra todo. Prohibieron los sindicatos, abrieron el primer campo de concentración en Dachau, boicotearon todos los negocios de los judíos, persiguieron a los testigos de Jehová, instalaron la Gestapo, quemaron libros, expulsaron científicos judíos e impulsaron una ley de eugenesia mediante la esterilización de los considerados no aptos, los discapacitados, gente enferma, gitanos. El régimen mostraba su horrenda cara. Con esta nueva realidad instalada, Goebbels y Adamovsky se abocaron a reconstruir la nueva programación de la radio. El principio fundamental de la comunicación radial en la Alemania nazi era el objetivo de convertir al medio en un instrumento de los objetivos políticos del régimen. La intención de Goebbels era duplicar en los próximos años la cantidad de radiotransistores y, por ende, la cantidad de oyentes. Para ello, estableció un programa de subsidio económico para que la radio fuera de acceso popular. Los precios baratos y una política de incentivos para que en los comercios y en las fábricas se hicieran escuchas colectivas de los discursos de Hitler llevó que para 1936, en la víspera de los Juegos Olímpicos de Berlín, los radioescuchas ya eran 9 millones, el triple antes de que Hitler llegara al poder en 1933. Con los precios recortados, más de 2 millones de personas habían adquirido transistores nuevos. Se aumentó la potencia, se instalaron más torres, se amplió la cantidad de radios regionales vinculadas al sistema. En poco tiempo, toda Alemania parecía estar conectada en privado o en público al gran amplificador goebbeliano de la radio nazi. En los años subsiguientes, y gracias a la política de comercialización subsidiada de Goebbels, se vendieron más de 8 millones de receptores de radio en Alemania, bautizados como los receptores del pueblo, o Volksempfänger en alemán. Hubo varios modelos. Primero, el VE301, desde 1938 el DKE38, conocido como el pequeño receptor alemán, pero también llamado popularmente como Goebbels-Schnauze, traducido, el hocico de Goebbels. Entre la programación educativa, informativa y musical, todo con intensos fines de adoctrinamiento, Adamovsky también le dio amplia cobertura al deporte en sus más variadas disciplinas. El deporte era una de las ramas más relevantes de la constitución del nuevo ser ario del Reich, así que la RRG cubría desde campeonatos de esquí en los Alpes a torneos de waterpolo, torneos de canotaje en Hannover y, por supuesto, la transmisión y comentarios de los partidos de la selección alemana de fútbol. El otro particular interés de Goebbels era llegar con el adoctrinamiento al sistema educativo. La radio llegó a las escuelas y a los liceos hasta alcanzar a 70.000 profesores y 3 millones de alumnos. La literatura, el arte, las humanidades, la ciencia, la historia y la música, todo llegaba en forma de clases impartidas por diversos especialistas, obviamente afines al régimen, que hablaban ante los micrófonos de la RRG en un circuito cerrado que inundaba el sistema educativo. La ideología nazi y la historia distorsionada se difundía en los diferentes currículos relatados, como describe en su libro Radio Hitler el inglés Nathan Morley. Así recuerda sus días de escolar Hans-Jürgen Meyer en su escuela rural en Storkow, al sur de Berlín. Fui capaz
de memorizar rápidamente la canción Horst Wessel, que era difundida varias veces al día. En la escuela era motivo de castigo físico tener las uñas sucias, ser flojo en atletismo, porque Hitler quería que los niños alemanes fueran duros como el acero de Krupp, ágiles como comadrejas y resistentes como el cuero. Durante las clases de radio a los estudiantes se les enseñaba que no había sido Colón, por ejemplo, quien descubrió América, sino un navegante alemán llamado Leif. En otras oportunidades los alumnos escuchaban al ingeniero Hermann Sorgel hablar sobre su plan de drenar el mar Mediterráneo para construir un nuevo continente de nombre Atlántropa, uniendo Europa y África para abastecer de mano de obra cuasi esclava a las razas blancas del continente europeo. Otro alumno de la época recuerda los momentos en los que se pasaban los discursos de Hitler por la radio. Yo asistí a una escuela en Colonia. Si Hitler estaba haciendo un discurso por la radio, todos teníamos que ir al auditorio a escucharlo. Después teníamos que escribir un trabajo sobre el discurso, presentarlo en clase de manera oral. Había algunas maestras que se tomaban muy en serio analizar y responder sobre nuestro trabajo. A mí la verdad me interesaba poco y muchas veces encontraba excusas tontas para no hacerlo. Por suerte, mi maestra no me presionaba mucho ni le daba tanta importancia. La juventud alemana tenía su propio espacio radial con la finalidad de apuntalar su adoctrinamiento. 2 veces a la semana llegaba al aire La Hora de la Joven Generación, un programa cargado de himnos dedicados a la Fatherland, relatos de experiencias religiosas y la transmisión de eventos juveniles especiales, por ejemplo, escalar montañas, cruzar ríos, disparar rifles y hasta combates de boxeo. La programación cultural de la RRG tenía la participación de varios actores, actrices, cantantes y comediantes, muchos de ellos seleccionados a dedo por el propio Joseph Goebbels. Allí estaban Lilian Harvey, Willy Frisch, Peter Egelhoff, Paul Godwin, Max Hansen, entre otros. Lilian Harvey, por ejemplo, había nacido en Inglaterra en 1906. Su madre era inglesa y su padre un hombre de negocios alemán. Estudió en Suiza y empezó su carrera en la escuela de danza y declamación de la Staatsoper unter den Linden en Berlín. Realizó numerosas películas y cantó en la radio antes de abandonar Alemania, siendo confiscados todos sus bienes, toda su fortuna y retirada su ciudadanía por los nazis. También estaba Willy Frisch, nacido en Silesia, fue un popular primer actor del cine mudo alemán. Junto a Lilian Harvey fueron una pareja cinematográfica de éxito desde 1930 hasta fines de la década. Se los podía escuchar en la radio de Goebbels cantar, por ejemplo, este foxtrot de comedia titulado Quisiera ser un pollo. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Hab ich mir gedacht, ich wollte, ich wäre ein... La era del jazz norteamericano, por ejemplo, jamás logró llegar a cautivar a los alemanes. El director de la radio pública, Eugene Hadamovsky, prohibió el género en 1934 en el entendido que la música de jazz de los negros, nigger jazz le llamó, era un sufrimiento y una tortura que los oyentes alemanes no iban a padecer. En el mismo sentido, como relata Morley en su libro Radio Hitler, Goebbels describió al jazz como un producto de gente primitiva y que su lugar propicio era estar en un museo de etnología. Del otro lado del Canal de la Mancha, el director y compositor musical liverpulense Henry Coward declaró que Hitler debería de recibir el mayor de los elogios por la prohibición del jazz, algo que debería también hacerse en el Reino Unido, por el bien del arte y por el bien de la moral y de la raza anglosajona. Los racistas estaban en todos lados. Al mismo tiempo que se prohibió el jazz, Hadamovsky anunció la paulatina erradicación de toda música o sensibilidad que fuera o estuviera cercana al judaísmo. Así, por ejemplo, forzado a emigrar por los nazis en 1933, el director y compositor austríaco y judío Fritz Rother, dueño de varios teatros en Berlín, quedó vedado de sonar en las ondas de la radio alemana. Lo escuchamos ahora, porque los alemanes bajo Hitler no pudieron hacerlo por mucho tiempo. En 1936, con la llegada de los Juegos
Olímpicos a Berlín, fue un año de suma importancia para la comunicación y la propaganda nazi. Los ojos del mundo se posarían en Berlín durante un mes. 3.963 deportistas, 3.632 hombres y 331 mujeres de 49 países, quienes iban a competir en 19 deportes y en 129 especialidades. Hitler quería demostrar al mundo la superioridad y la grandeza del nazismo y del pueblo alemán. Para ello, encargó un elaborado programa de difusión al Ministerio de Propaganda, al ministro Goebbels, quien a su vez encargó la puesta en escena al arquitecto Albert Speer y la supervisión y filmación de todo el evento a la fotógrafa y realizadora Leni Riefenstahl. Las innovaciones técnicas fueron realmente sorprendentes, y para tan magna fiesta deportiva se construyó un modélico estadio olímpico en 2 años, un coloso de piedra y acero al mejor estilo imperial romano, que hoy en día, y a pesar de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido, sigue en pie y que tuve la oportunidad de visitar algunos años atrás. Decidido a llevar la propaganda nazi al mundo, Goebbels encendió 6 nuevos transmisores de onda de corto alcance para llegar a regiones como la India, China, Nueva Zelanda, Australia, el sur y el centro de América y Sudáfrica. Las noticias de la natación, del atletismo, de las pruebas ecuestres, de las canchas de tenis llegaban a todos los rincones del mundo y llegaban cargadas también de propaganda nazi. Cientos de miles de turistas llegaron a Alemania en ese verano de agosto de 1936. Más de 2.000 periodistas de 60 países se abarrotaron en las cabinas de transmisión del gigantesco estadio de Berlín. La radio alemana ya contaba con más de 5.000 empleados totalmente dedicados a realizar la mayor transmisión deportiva que la historia jamás hubiera visto. Miles de parlantes se instalaron en las avenidas y en las calles de Berlín para que se escucharan los boletines deportivos, creando un verdadero caos en el tránsito, ya que muchos conductores detenían sus autos para escuchar en vivo las diferentes hazañas deportivas, los diferentes resultados, entre ellos la más humillante para el concepto de la raza aria, cuando el corredor estadounidense negro Jesse Owens le ganó los 100 metros llanos a otros 4 corredores blancos europeos ante las narices del propio Führer. Así transmitía la radio del Reich aquella resonante victoria de una raza despreciada por la ideología nazi. Así sonaba en el mundo y en los miles de altoparlantes diseminados por la ciudad de Berlín la carrera en que Jesse Owens se impuso en los 100 metros llanos. Owens is ahead. Sternberg and Borchmann are fighting. Osendorf challenges Raikkoff. Metcalf comes up, but Owens wins in 10.3. Second, Metcalf America. Third, Osendorf Holland. El mundo se estremeció al conocer el 13 de marzo de 1938 la noticia de que tropas alemanas habían cruzado la frontera con Austria y ocupado Viena casi sin disparar un solo tiro. Un golpe de Estado puso un gobierno títere nazi que semanas después sería ratificado por un referéndum fraudulento apoyado por más del 90% de los votantes. Se había producido el Anschluss, una palabra alemana que en un contexto político significa unión o anexión. El 10 de abril los austríacos concurrieron a las urnas para expedirse por sí o por no en 2 preguntas. La primera de ellas, ¿está de acuerdo con la unión de Alemania y Austria que se produjo el 13 de marzo? La segunda, ¿aprueba la lista de candidatos al Reichstag que elaboró el Führer Adolf Hitler? Austria quedó bajo la bota nazi. La teoría del espacio vital se ponía en práctica y se iba rumbo a la guerra. La radio alemana empezó a jugar en las grandes ligas, como escribe en su libro Radio Hitler Nathan Morley. La campaña en Austria marcó el primer periodo de amplia cobertura de noticias en la historia de la RRG, siendo testigo del momento en que la transmisión en directo, al aire libre, con corresponsales, alcanzó la mayoría de edad y cambió la velocidad a la que viajaban las noticias en Alemania. Estas ocasiones fueron fascinantes, fueron momentos históricos que la gente podía compartir en vivo. Esto, por supuesto, era muy emocionante, señaló el historiador de la radio, Wolfgang Boyer-Fendt.
En la mañana de la ocupación, una luz matutina plateada brilló sobre Adolf Hitler cuando llegó a Viena entre los estruendosos gritos de Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Un pueblo, un Estado, un líder. Eso fue el 14 de marzo. En la radio, los comentaristas describieron formaciones masivas de personas que marchaban, miembros de la SS, de la Wehrmacht y de las juventudes hitlerianas, así como miles de simpatizantes que surgieron a lo largo del famoso Ring, ondeando diminutas banderas de papel con la esvástica. Ese día, oficinas y fábricas en todo el país habían sido cerradas para permitir a los trabajadores la oportunidad de celebrar. A lo largo de la noche, los reporteros marcharon con los desfiles, con antorchas y hablaron a los ciudadanos que estaban delirantes, reunidos fuera del Hotel Imperial, esperando un vistazo de su nuevo líder. Ese día, el primer programa nazi en Radio Viena abrió con las palabras «Saludos» desde la Austria nacionalsocialista, seguido por el Horst Wessel Song y una cita del Mein Kampf. A todo esto, a medida que se acercaba la guerra de fuego, había ya una guerra que se estaba dando, la guerra de las emisoras. Para 1939, Goebbels promulgó una ley donde se le prohibía a los ciudadanos alemanes escuchar radios foráneas con pena de cárcel de ser descubiertos infraganti. Era la única manera, poder escuchar que tu vecino estaba escuchando una radio extranjera, denunciarlo, y ese era un motivo de pena de cárcel. La BBC era considerada el enemigo más peligroso de la propaganda interna, dado que llegaba a Alemania en una variedad de transmisiones de ondas medias, largas y cortas de alta potencia. Los periodistas extranjeros que trabajaban en Berlín estaban exentos de esta ley siempre que no se abusara del privilegio. Además, se advirtió a los corresponsales que sintonizaran solo aquellas emisiones que tenían una relación directa con su actividad periodística. Para contrarrestar la llegada de la BBC a Alemania, Goebbels y Jadamowski elaboraron una estrategia de agitación propagandística nazi a través de la radio alemana. Inundarían las ondas cortas con llegada a Inglaterra, con programas hechos en Berlín, pero hablados en inglés y cargados de propaganda nazi. Se creaba entonces la redacción en inglés de la RRG, lugar donde brillaría un mítico locutor al servicio de los nazis, nacido en Estados Unidos, William Joyce, apodado despectivamente por los ingleses por su marcado tono nasal como Lord How How. Nacido en Estados Unidos, de padre irlandés y madre inglesa, ya de joven e instalado en Inglaterra, el joven Joyce se afilió al Partido Fascista Británico y más tarde a la Unión Británica de Fascistas. Pendenciero, duro, ciertamente racista, fue en una pelea callejera que se rompió la nariz y lo que le provocó ese timbre gangoso en su voz que motivó su sobrenombre. Aparte, una gran cicatriz le atravesaba la cara, dándole un aspecto más como de forajido. En 1939, Joyce se marcha a Berlín y se pone al servicio de la radio dirigida por Eugene Jadamowski. Justo antes que empiece la guerra, Joyce ya está a cargo del programa bautizado como Germany Calling, saliendo en primera instancia desde los estudios en Berlín y a medida de que la guerra se fue dando vuelta, lo trasladaron a Luxemburgo y salía a través de Radio Luxemburgo. Este programa, Germany Calling, llegaba a Inglaterra y llegaba con fuerza. Lo que hacía Joyce era recoger su mejor munición de las propias páginas de los diarios británicos, por ejemplo, el Daily Express, que le proveía de los artículos adecuados para resaltar su tarea. El racionamiento, el miedo a los bombardeos, las quejas de los lectores eran la sustancia ideal para que con su humor mordaz convirtiera ese material en una andanada de burlas y propaganda nazi que hacía explotar de enojo o no a los oyentes ingleses. Escribir esas transmisiones nocturnas se convirtió en una tarea en la que Joyce se entregó con absoluto deleite, creando una mezcla heterogénea de entretenimiento, compuesto de ese tono burlón nazi siempre sobre el judaísmo, de agitador vulgar con muchos elementos antisociales. Exactamente lo que Goebbels quería, nada intelectual, alguien que le hablara al pueblo, a la gente, al vulgo. Las transmisiones extranjeras, dijo al personal, deben desatar la ira.
Con su cabal comprensión de la mentalidad británica, Joyce logró meterse debajo de la piel de muchos oyentes. En su mejor momento, hasta 18 millones de británicos llegaron a escucharlo para entender qué decía y cómo pensaba el enemigo. Solo que este enemigo era alguien que había nacido en Brooklyn y había sido criado en Inglaterra. Lord Howe Howe, como lo apodaron los ingleses, se convirtió en un hito y en un mito de la radio en la guerra. Por supuesto que en el Reino Unido nadie sabía su identidad. Nos dice de él Nathan Morley en su libro Radio Hitler. Estando en Alemania, Joyce escribió una obra titulada Crepúsculo sobre Inglaterra. Se trataba de un libro que era una suerte de sucesor del Mein Kampf. Al menos así Joyce lo quería ver. Allí, Joyce ensalzaba la creencia absoluta en el nacionalsocialismo y la convicción del heroísmo sobrehumano de Hitler. También escribió sobre su apego de larga data con Alemania. Decía: quizá la atracción se debió a la sangre alemana que corría por las venas de alguno de mis antepasados. Eso sin dudas fue ayudado por mi veneración por el genio de hombres como Wagner o Goethe. Tal vez mis estudios en filología germánica también hicieron mucho para hacerme consciente de las diferencias raciales. Cualquiera sea la razón, crecí con esa atracción mística que ha terminado por hacer de Alemania mi verdadero hogar. Escuchamos a Lord Howe Howe abrir su tradicional programa nocturno, donde invitaba a los ingleses a rendirse después de cada bombardeo alemán en pleno Blitzkrieg. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, Station Bremen and Station DXB on the 31-meter band. You are about to hear our news in English. The last week has been supremely eventful in the history of the world. It has witnessed the climax of the first great German campaign against the major forces of the Allies. And as to the result, there is now no doubt whatsoever. We were confident of victory from the very moment when it was announced that our forces had entered Holland and Belgium for the purpose of frustrating the Allied attack which had been planned against the Ruhr. La historia de Lord Howe Howe, su periplo, su final, es merecedora de una película, que de hecho hay. Más adelante, en un segundo capítulo, volveremos sobre este singular personaje de la radio construida por Goebbels. Y también volveremos sobre Goebbels mismo. Ese hijo de católicos romanos, lisiado por una parálisis infantil, arrastraba su pie deformado con una cojera pronunciada, de una inteligencia brillante, lo que llevó a la Asociación Católica Local de Renania a financiarle una beca en la Universidad de Heidelberg, donde se graduó como doctor en filosofía. Su pensamiento se fue radicalizando post-universidad hasta convertirse en un profundo anticlerical y en un profundo antijudío. Cayó bajo el hechizo de Hitler en 1922. A partir de entonces, su oratoria y sus maniobras lo elevaron a la categoría de figura central del nazismo. Arquitecto de una comunicación y de una simbología, llevó la radio a otro nivel y le dio a Hitler la plataforma ideal para ser el encantador de serpientes de una Alemania herida y en reconstrucción. Más adelante, en otro capítulo sobre la radio del Reich, hablaremos del rol de la radio alemana durante la guerra. Será hasta la próxima, con más episodios de Blitzkrieg Pop. Gracias. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Investigación, guión y conducción, Juan Chuny. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de Uicast en uicast.com. Blitzkrieg Pop es una producción de Juan Chuny y Uicast.